En el fascinante mundo de las relaciones entre humanos y animales, a veces nos encontramos con historias que desafían la lógica y nos llevan a reflexionar sobre los riesgos de convivir con criaturas salvajes. Estas historias no solo conmocionan, sino que también plantean preguntas difíciles sobre los límites entre la naturaleza y la civilización. Hoy exploraremos 9 casos impactantes, donde los instintos más primarios de los animales terminaron en tragedia. Timothy Treadwell y los osos grizzly. Timothy Treadwell, conocido como el hombre oso, dedicó 13 años de su vida a convivir y proteger a los osos grizzly en Alaska. Con una pasión inigualable por estos majestuosos depredadores, Timothy se consideraba un defensor de la naturaleza que podía acercarse a los osos de manera segura, gracias a un supuesto entendimiento especial. Durante sus expediciones, grabó documentales y realizó campañas para concienciar al público sobre la conservación de estas especies. En octubre de 2003, Timothy y su compañera Amy Huguenard decidieron prolongar su estancia en el Parque Nacional Katmai, desafiando las recomendaciones de expertos que advertían sobre los peligros de permanecer en época de escasez de alimentos para los osos. Fue durante esta etapa cuando ocurrió la tragedia. Uno de los osos, probablemente hambriento, atacó el campamento y causó la muerte de ambos. La escena fue descubierta por un piloto que llegó al lugar al no recibir noticias de ellos. Este caso conmocionó al mundo y generó un intenso debate sobre los límites entre la fascinación humana y el respeto por la vida salvaje. La historia de Timothy es un recordatorio de que, aunque la naturaleza puede ser inspiradora, también es implacable y debe ser tratada con precaución y respeto. Marius, Els y Humphrey. El hipopótamo. En el mundo natural, las relaciones entre humanos y animales siempre han fascinado, pero a veces estos vínculos terminan de forma trágica, como en el caso de Marius Els, un agricultor sudafricano de 40 años de la provincia de Free State. Su vida dio un giro inesperado cuando adoptó a Humphrey, un hipopótamo joven que había sido abandonado por su manada. Desde el momento en que Humphrey llegó a la granja en 2005, Marius lo cuidó con dedicación, tratándolo casi como a un hijo. Durante años, esta relación inusual atrajo la atención de medios y expertos, quienes advertían sobre los riesgos de convivir con uno de los animales más peligrosos del mundo. A pesar de las advertencias, Marius insistía en que Humphrey era su mejor amigo y un ejemplo de lazos excepcionales entre humanos y animales. Lamentablemente, el 12 de noviembre de 2011, esta relación terminó en tragedia. El cuerpo de Marius fue hallado en un río cercano a su granja, con heridas características de un ataque de hipopótamo. Humphrey, que había sido un símbolo de esta amistad única, finalmente se convirtió en el motivo de su muerte, dejando una lección amarga sobre los límites de la convivencia entre humanos y animales salvajes. Sandra Piovesan y sus perros pastores. Sandra Piovesan, una mujer de 50 años de Salem Township, Pensilvania, dedicó su vida a criar perros pastores checoslovacos. Para ella, estos animales no solo eran su pasión, sino también su familia. Poseía 9 perros adultos a los que llamaba sus hijos, y les proporcionaba un cuidado excepcional en recintos diseñados específicamente para ellos. Aunque algunos la consideraban una experta en la crianza de esta raza, otros expresaban preocupación por los riesgos inherentes a la naturaleza híbrida de estos perros. Sandra confiaba plenamente en ellos y rechazaba las críticas, convencida de que su vínculo con los animales era inquebrantable. Sin embargo, en octubre de 2008, ocurrió una tragedia. Sandra fue hallada sin vida en uno de los recintos, víctima de un ataque de toda la manada. Los expertos señalaron que factores como el estrés y el instinto de manada pudieron desencadenar el ataque. Este evento provocó un intenso debate sobre la responsabilidad en la cría de razas híbridas y condujo a regulaciones más estrictas en algunos estados de Estados Unidos. Taylor Mitchell y los coyotes.
Taylor Mitchell, una prometedora cantante de folk canadiense de 19 años, encontró un trágico destino mientras exploraba el Parque Nacional de las Tierras Altas de Cape Breton en octubre de 2009. Mitchell, que estaba de gira promocionando su álbum debut, decidió realizar una caminata en solitario por una de las rutas más conocidas del parque. Durante su recorrido, fue atacada por un grupo de coyotes, un evento extremadamente raro, ya que estos animales rara vez representan una amenaza para los humanos. Varios excursionistas que se encontraban cerca intentaron ayudarla, pero las heridas que sufrió fueron demasiado graves. Taylor falleció poco después en el hospital. Este caso sacudió a la comunidad local y a expertos en vida silvestre, quienes lo consideraron un incidente atípico. La tragedia de Taylor Mitchell resaltó la necesidad de educar a las personas sobre cómo comportarse en hábitats naturales y mantener una distancia segura de los animales salvajes, por más inofensivos que puedan parecer. Terry Vance Gardner y los cerdos. Terry Vance Gardner, un agricultor de 70 años de Oregón, era conocido por su experiencia en la cría de cerdos. El 26 de septiembre de 2012, como cada día, salió a alimentar a sus animales, pero nunca regresó. Más tarde, un familiar encontró restos de su cuerpo en el corral, rodeados por los cerdos, cada uno de los cuales pesaba alrededor de 300 kilogramos. Los investigadores sugirieron varias hipótesis, como un ataque al corazón o una caída que lo dejó vulnerable ante los animales. Sin embargo, nunca se pudo determinar con certeza cómo ocurrió el trágico evento. Este caso conmocionó a la comunidad local y destacó los peligros asociados con la cría de animales grandes y potencialmente agresivos. Kelly Ann Walls y su oso negro. Kelly Ann Walls, una mujer de 37 años de Ross Township, Pensilvania, dedicó su vida a cuidar animales exóticos. Su pequeña granja albergaba desde tigres siberianos hasta un oso negro de 350 kilogramos llamado Teddy, a quien había criado durante 14 años. Kelly era conocida por su dedicación y cumplimiento con las normativas de cría de animales salvajes, lo que hacía aún más sorprendente el trágico incidente que acabó con su vida. El 4 de octubre de 2009, mientras limpiaba la jaula de Teddy como hacía habitualmente, algo inesperado ocurrió. A pesar de las medidas de distracción que solía emplear, el oso dirigió su atención hacia ella y la atacó. Testigos presenciales llamaron de inmediato a los servicios de emergencia, pero las heridas que sufrió fueron mortales. Las autoridades se vieron obligadas a disparar al oso para proteger a los presentes. El informe del forense confirmó que Kelly murió debido a heridas graves provocadas por aplastamientos y mordeduras. Este suceso generó un intenso debate sobre los riesgos de mantener animales salvajes en entornos privados, destacando la necesidad de extremar precauciones incluso en condiciones aparentemente controladas. Antoine Yates y su tigre bengalí. Antoine Yates, residente de Nueva York, se hizo famoso por uno de los casos más impactantes de posesión ilegal de animales salvajes. Entre 2000 y 2003, compartió su apartamento en Harlem con un tigre bengalí de 200 kilogramos llamado Ming y un alligator de 2 metros conocido como Al. Antoine adquirió a Ming siendo un cachorro y lo trató como a un miembro más de la familia. El apartamento estaba acondicionado para el tigre, con una habitación dedicada exclusivamente a él. Antoine gastaba miles de dólares semanales en carne cruda para alimentar a sus animales. Sin embargo, mantener en secreto la presencia de 2 grandes depredadores resultó cada vez más difícil. Los vecinos comenzaron a sospechar debido a ruidos y olores inusuales. El 3 de octubre de 2003, Ming atacó a Antoine, hiriéndolo gravemente. Aunque intentó ocultar el incidente, los médicos y la policía descubrieron la verdad. Ming fue capturado tras una operación que incluyó el uso de un sedante disparado desde un helicóptero. El tigre pasó el resto de su vida en un refugio en Ohio,
mientras que el alligator fue trasladado a un centro de reptiles. Antoine fue condenado a prisión por posesión ilegal de animales salvajes, pero siempre defendió su amor por Ming, calificándolo como un hijo hasta el final de su vida. Sandra Herold y Travis, el chimpancé. Sandra Herold, residente de Stamford, Connecticut, tenía una conexión única con Travis, su chimpancé de 14 años. Este animal, de aproximadamente 90 kilogramos, era tratado como un humano. Comía en la mesa, dormía en una cama y vestía ropa. Sin embargo, el 16 de febrero de 2009, un episodio trágico cambió esta relación para siempre. Bajo los efectos de un medicamento ansiolítico administrado por Sandra, Travis mostró un comportamiento impredecible. Durante un ataque de agresión, Sandra llamó a su amiga Charla Nash para que la ayudara. Cuando Charla llegó, el chimpancé la atacó brutalmente, causándole heridas devastadoras en el rostro y las manos. A pesar de los esfuerzos de Sandra y la intervención de la policía, Charla quedó con secuelas permanentes. Este caso desató un debate nacional sobre la tenencia de animales salvajes como mascotas, especialmente aquellos con la fuerza y el temperamento de Travis. Aunque Sandra defendió su relación con el chimpancé hasta su muerte, el incidente dejó una lección sobre los límites y los riesgos de humanizar hasta animales exóticos. Roy Horn y Montecore, el tigre blanco. Roy Horn, parte del legendario dúo de ilusionistas Siegfried y Roy, tuvo una conexión única con los animales exóticos, especialmente con grandes felinos. Durante décadas, su espectáculo en Las Vegas combinó magia y la interacción con tigres blancos y leones, convirtiéndose en un símbolo de la ciudad. El 3 de octubre de 2003, mientras realizaban una presentación en vivo en el Hotel Mirage, ocurrió un incidente trágico. Montecore, un tigre blanco de 7 años, atacó a Roy durante el espectáculo, agarrándolo por el cuello y causándole heridas graves. La rápida intervención de los asistentes evitó lo peor, pero Roy quedó con parálisis parcial y nunca recuperó completamente su movilidad. A pesar del ataque, Roy siempre defendió a Montecore, afirmando que el tigre no lo atacó por agresión, sino que reaccionó instintivamente al percibir que Roy se encontraba en peligro tras un desmayo. Este incidente marcó el final de una era en Las Vegas y planteó preguntas sobre los riesgos de trabajar con animales salvajes. Roy continuó abogando por la protección animal hasta su fallecimiento en 2020. Su legado, junto al de Siegfried, permanece como un ejemplo de los límites y desafíos de la convivencia entre humanos y animales exóticos, así como del impacto de una carrera construida sobre la magia y el amor por la naturaleza. Gracias por acompañarnos en este recorrido por historias que nos muestran el poder y los riesgos de la conexión entre humanos y animales. Estas historias, aunque trágicas, nos invitan a reflexionar sobre la importancia de respetar los límites naturales y valorar la vida salvaje en su hábitat. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para más contenido fascinante. Activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo video.